Me llamo Ricardo García, soy técnico de esgrima por la Real Federación de Esgrima y llevo practicando esta actividad más o menos desde hace 12 años. Ahora mismo estoy encargado de la enseñanza de la espada ropera dentro de la sala de armas de Granada, bajo la supervisión del maestro de armas Manuel Cañadillas, actividad que hago con mucho gusto. Antes de meternos en materia, nos tenemos que preguntar, ¿qué es esgrima? Desde una acepción moderna, la esgrima se compondría de tres distintas modalidades. La primera, la esgrima deportiva, aceptada como deporte de combate. La segunda es la esgrima histórica, como arte marcial de combate, y la siguiente, la esgrima escénica, que podría definirse como un combate escénico para el entretenimiento. Centrándonos en las dos primeras, podemos decir que una definición común sería el arte de tocar sin ser tocado, en el uso de las armas blancas, y más concretamente las espadas. Pero si queremos entender un significado más antiguo, agredir a su congénero. Pero suponemos entonces que ambos contendientes esperarían poder salir airosos del envite. Y es en esta necesidad, en este deseo, el inicio de la esgrima, el estudio de las formas que podrían encontrar para la protección, pues en la misma raíz de esgrima, que es esquerza, que viene del franco, significa exactamente eso, proteger. La esgrima no sería solo el uso de las espadas, sino de cualquier objeto que se pueda esgrimir, o sea, palos, cuchillos, lo que se os ocurra. Este, por ejemplo, es lo que tenemos ya constancia, que es un juego de palo entre los egipcios. Aquí hay dos contendientes que están practicando diferentes movimientos. Por cierto, esto es un tipo de combate que todavía se sigue practicando hoy día. Volviendo a la charla, vamos a abordar temas referentes al uso de las armas entre los siglos XVI al XVII, año arriba en ahora. Es una época de efervescencia de su uso, ya tocando el final de lo que conocemos como antiguo régimen. Y sirven de un marco perfecto para ver la utilidad y el uso que le daban nuestros antepasados. No quiero meterme en muchos temas de morfología o hacer un catálogo de armas de las que se usaban durante esta época. Más que nada porque una hora viendo armas probablemente acabemos todos aquí con la cabeza fundida. Voy a poner un poco de contexto antes de lo que se refiere al material que se utilizaba durante estas épocas. El uso de espadas durante esta época se va a popularizar por todas las clases sociales. Aparece un nuevo tipo de tipología que en España se va a extender hasta prácticamente el siglo XVIII, conocidas como la espada ropera. Se llama espada ropera porque se porta con la ropa, aunque mayormente en su época le llamasen simplemente espada. La primera referencia que tenemos a este tipo de nombres es en 1468. Una espada ropera de lanza partida que tiene un cabo de la canal de una. Este es un tipo de espada que ya denota su naturaleza civil. Es una esgrima que se dedica más a la punta y que va a desarrollar una defensa en la mano conocida como cazoleta. En estas imágenes podemos observar cómo se avanza de lo que conocemos de una empuñadura de tipo medieval, una cruceta como la que tenemos allí. La espada se va aligerando añadiendo lazos. Luego le añaden conchas, que es la segunda imagen que vemos, para acabar finalmente en lo que conoceríamos como espada ropera de cazoleta. Esta es muy típica de España. No quiere decir que estas espadas sigan una corriente, digamos, lineal, pero sí que podían convivir las tres a la vez y van apareciendo una más tardíamente que otra. Aparte de espadas, tenemos también cuchillos, las famosas dagas de vela, e incluso escudos que portarían por la calle, como es la rodela, que es un escudo pequeño. Teniendo más bien esta imagen de todas las cosas que se podían portar por la calle, comencemos. El viernes 2 de febrero de 1624, hacia las 8:30 de la tarde, ya de noche, se encontraban los mozos Esteban de Cemborián y Juan Pérez de Osés, escuchando como don Martín de Espoz, clérigo del Evangelio del lugar de Espoz, tocaba la guitarra en una ventana de la calle de la Navarrería. En esto apareció en el lugar, viniendo desde el Palacio Real, Juan de Echevarría, cirujano pamplonés, que igualmente se quedó a escuchar qué bien tocaba la guitarra el dicho Martín de Espoz. Debido a su destreza tocando, Juan de Echevarría comenzó a echar silbos, y en esto, entre las penumbras aparecieron Martín de Mañerú, Pascual de Azlicueta, aforrador,
y Rodrigo de Villanueva, un sastre. Pascual le gritó: «Chifla bien, cornudo». Los dos mozos dijeron a Echevarría que se calmase, porque de noche todo se sufría. Pero él hizo ruidos con la boca que sonaban mal. Enfurecidos, Pascual, Martín y Rodrigo sacaron las espadas y broqueles y diciendo: «¿Qué modo de hablar hace ese?». Comenzaron a cuchillar a Echevarría, que gritó: «¡Ay, me han muerto! Confesión, confesión». Los dos mozos llamaron a un cirujano que no pudo hacer nada por su vida y los agresores huyeron del reino. Es curioso ver cómo en muchos casos la gente cuando se ha morido en vida, ¡ay, me han muerto! Esta situación, a nuestros ojos absurda, nos hace plantearnos diversas preguntas. ¿Por qué esta gente va armada por la calle? No solo con espadas, sino con broqueles, que son estos escudos pequeños que ocuparían dentro de lo que es una defensa de calle. ¿Por qué una disputa tan niña acaba ocasionando la muerte? Para responder a estas preguntas necesitamos comprender el ambiente social en el que estos personajes se mueven. Un concepto clave que hay que entender para esta proliferación de armas es el concepto de familia. La familia en esta época es el núcleo de supervivencia básico. Tu estatus social, tu economía, tus aspiraciones o tu oficio dependerán en buena medida de la familia en la que nazcas. Y no solo eso, sino que la interacción de tu familia con las demás dentro de un espacio de la ciudad podría afectar también a tu existencia. Estas interacciones estaban reguladas por un bien intangible que conocemos como honor. El honor es algo complicado de entender en nuestra época, pero es más fácil de entenderlo si lo diferenciamos en dos partes. Por una parte tendríamos el honor como tal, que es la consideración que una persona tiene de sí misma. Es el concepto de las virtudes que nos atribuimos y que tenemos que cultivar. Esto es una autopercepción, que puede ser herida o no, dependiendo de nuestra propia consideración. Y lo que nos ocupa ahora, lo que afectaba a estas gentes, es otro tipo de concepto, que es la honra. La visión que el resto tiene de nosotros. Podría aclararse entonces que la honra es sinónimo de la fama. Si alguien o una familia perdía fama, era algo catastrófico, puesto que podría perder el trabajo, que no pudiese casarse bien, que no fuese aceptado en ciertos círculos sociales, y esto también afectaría al resto de la familia. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, la honra de las mujeres, cuya honra afecta todo el entramado familiar. Por ejemplo, si perdía la virginidad fuera del matrimonio. Lo cierto es que había una manera de recuperar la honra perdida o la honra que estaba en riesgo. Y esto pasa por el derramamiento de sangre. Lo hemos podido observar en el ejemplo. Había una presión pública cuando te faltaba respeto delante de los demás, lo que podía verse como una debilidad, y empujaba a tomar una satisfacción inmediatamente. Pero pongamos otro ejemplo más. Dos vecinos de Torrejón, Juan de Salas y Juan de Rebollero, que en 1615, mientras vendimiaban, decidieron hacer un alto para enzarzar a sus perros y ver cómo se resolvía la lucha, algo que se hace habitualmente. Mientras se estaban entreteniendo, empezaron a comparar a sus respectivas familias con estos perros, atribuyéndoles el honor familiar a cada uno. Esto acabó con una encarnizada lucha donde estos dos hombres acaban sacando sus espadas y a pesar de que otro vecino viniera a impedirlo, Rebolledo fue apuñalado y murió. Y esto lo cuento diciendo que estos dos hombres eran amigos y que estaban trabajando juntos esa misma año. Este hecho no es exclusivo de hombres, puesto que las mujeres adoptaban la misma forma para limpiar su honra o la de su familia. Es el caso de una mujer en la localidad cántabra, de Comillas, que mata a uno de sus vecinos a manazazos en 1683, por el hecho de que propagara en su comunidad que ella era una enamorada de curas. O en 1696, en la localidad de Urías, una mujer amenazó de muerte a los vecinos que habían colgado unos cuantos cuernos en la puerta de su casa el día que llegaba su marido de un viaje temporal, por trabajo que había realizado en Andalucía. 5 años después, cumplió su amenaza y rajó con el cuchillo la cara del que creía que había sido el que orquestó este acto de despropósito hacia su persona. Estamos viendo que hay épocas dispares, un periodo de tiempo que abarca ya más de 100 años, pero que puede seguir adelante. Esto es, digamos, una estructura que perdura continuamente
Ya tenemos el primer motivo para ir al mundo, que es limpiar la ruptura de la igualdad social entre las familias con sangre. Pero este no era el único. Más allá de las cuitas por la honra, nos encontramos con que en esta época hay numerosos conflictos. La Edad Media cierra con la conquista de Granada, y no hace falta más que recorrer los siglos XVI a XVIII para que nos vengan a la cabeza muchas de las guerras que asolaban a Europa en este periodo de tiempo. La guerra de Italia, la guerra de religión, la guerra de los 80 años, y si nos centramos en conflictos más cercanos, la guerra de las alpujarras o las constantes tensiones causadas por las incursiones cruzadas. Entiendo que todos conoceréis a los famosos tercios españoles, que lucharon en tantos frentes de la monarquía hispánica. Pero lo que es mucho más desconocido es que la defensa interior, la defensa local, estaba ya a manos de los propios ciudadanos, en lo que se conocen como milicias interiores o milicias urbanas, porque las proporcionaba la ciudad. Así que los hombres de esta ciudad tenían el deber de la defensa, y en este deber recae también en la defensa de la ciudad. Los hombres debían vigilar las calles de las ciudades, en lo que se conocen como las famosas rondas nocturnas, que es lo que se ve en este cuadro de Rembrandt. Y en el caso de la península, por ejemplo, tenemos incluso figuras que organizan militarmente el barrio, como son los jurados. La ciudad hace eco de la cultura castrense en estos famosos alardes. Aún los alardes perduran hoy día como festividad. Aquí los vecinos armados, que algunos autores los llaman como soldados de domingo, se paseaban por la ciudad al sonido de las trompetas y tambores con todas sus armas apuestas para hacer ejercicios de prácticas. Si nos atenemos a la legislación, vemos que refleja estas necesidades de defensa. Por ejemplo, en las ordenanzas de los Reyes Católicos del año 1495, vemos que los monarcas están obligando a la tenencia de armas por parte de los ciudadanos de a pie. Y esto tiene una lectura más profunda, puesto que la obligación militar va a ser una de las causas fundamentales de este permiso de porte de armas. Desde la autoridad se permite este porte porque hay una necesidad en ello de los hombres de capa y espada, como los llama el regidor Fernando de Ballesteros, pero no pueden portar lo que les plazca. La legislación tiene un matriz principal, y es que las armas portadas primero estén a la vista y después sirvan a la defensa. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Carlos V, en la Corte de Valladolid de 1523, en el que cada súbdito contase con una espada y un puñal, excepto los convertidos del reino de Granada, siempre y cuando no se juntasen más de 2 personas armadas o las llevasen en las mancebías con la corte. Esta prohibición a lo que son los moriscos se cumplía relativamente porque hay muchas formas de conseguir un permiso de porte de armas, pero no me voy a extender en este tema. Su hijo Felipe II seguirá esta dinámica haciendo hincapié en el que el porte de dagas se debe hacer junto a una espada. Se persigue todo lo que tenga que ver con cometer ataques o sacar las armas sin motivo justificado. Las leyes intentan regular, por un lado, la forma de las hojas, verdugillos o estoques, considerando lesivas. Este tipo de hojas, los verdugillos y estoques, son hojas muy finas o de forma triangular que causan heridas muy feas y que están vistas como un arma prácticamente de asesino. Por otro lado, se legisla sobre la longitud de las hojas, basada en el principio de la igualdad en la contienda, pues una hoja más larga podría tener ventaja sobre el oponente. Asimismo, se prohíben las vainas abiertas que permitían sacar la espada de manera veloz. Y, por supuesto, la prohibición de armas que podían esconder fácilmente o causar una muerte rápida e inesperada, como cuchillos o, de forma más curiosa, espadas que con un botón se alargaban. O gente que pintaba las hojas de las espadas de negro para que por la noche no se vieran. Las armas, y de manera particular la espada, se convierten entonces en un símbolo de que el hombre es capaz de llevar a cabo sus deberes como ciudadano. La espada porta en sí la virtud masculina, su posición social y política. Llevar una espada confería a su portador una mayor autonomía, soberanía y el derecho a resistir ante cualquier conflicto u ofensa. Pero ¿cómo eran de habituales estos casos para ver la necesidad de esta legislación?
Lo cierto es que a pesar de que la ratio que había nos pudiese parecer alta en nuestra época, lo que vamos a ver es un decremento paulatino de la violencia desde la Edad Media en adelante, como se hace más evidente a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, con breves repuntes indicados por las circunstancias locales, las épocas de guerra o la carestía. Las autoridades también persiguieron todo lo que tenía que ver con lo que hoy conocemos como un duelo clásico. Si bien los ejemplos que hemos visto no nos recordarían a ellos, sí tenían características parecidas. La palabra duelo tiene un sinónimo en riesgo, o lo que es lo mismo, un reto. Un rieto es como se conocía a la declaración pública que se realizaba de un contendiente a otro, para limpiar una ofensa de honor. En un principio estos rietos son públicos y se hacen incluso a presencia del rey por parte de la nobleza. El último del que tenemos noticias se dio en Zamora en el año 1522 por Diego Mazarriegos contra Diego de Monsalve, que recibió el permiso de Carlos V. Pero lo cierto es que estos rietos ya habían sido prohibidos en 1480 por parte de los reyes católicos. Y se seguirá legislando en contra de ellos a lo largo de la Edad Moderna. Sin embargo, el duelo es una palabra que trajo consigo el siglo XVI desde Italia. Viene a referirse más a un tipo de combate solemne que se realiza entre dos individuos, normalmente nobles, y que no tiene nada que ver con la justicia real, sino que es una justicia propia, una justicia a la que se acogen estos altos estamentos como un privilegio de clase. Estos duelos de carácter privado son también perseguidos y prohibidos, llegando incluso a excomulgar a sus contendientes en el canon 29 del Concilio de Trento, repitiendo esta prohibición en 1582 por parte del Papa Gregorio VIII. En España, Felipe II impuso penas para el duelo como cortar manos o la horca. Pero a pesar de estas prohibiciones, el duelo se sigue practicando y se va a llegar prácticamente hasta el siglo XX. Uno de los últimos duelos del que tenemos constancia sucedió en 1968, en Argentina, por parte de un periodista llamado Joliván Villoro. Ahora me gustaría poneros un vídeo donde se ve uno de estos últimos duelos, porque no sé si hay internet. Sí, hay internet. Dale doble. No. Dale doble. Problemas del directo. Pero sale desde fuera. Sale desde fuera del video. Dale doble. No, se ha puesto como... Más. Ah, es que este PowerPoint es antiguo, entonces no puede reproducir vídeos. Ah, si no, busca el título de YouTube. Bueno, prosigamos con la marcha. Si lo queréis ver, sale como duelo francés del siglo XIX. Bueno, en este vídeo lo que se puede observar es que hay un ritual que puede extrapolarse perfectamente a las prácticas duelísticas de siglos anteriores. El duelo se produce por un desafío, que puede ser en forma de mensaje. Luego se busca un lugar de cierta comodidad donde no fuesen molestados, por ejemplo, unas ruinas, el campo o un lugar cerrado. Se llevan a unos padrinos que serían los acompañantes del duelista y se realiza el duelo, que ha podido ser convenido a primera, a segunda sangre o directamente a muerte. Si bien estos duelos podrían ser los más famosos, al menos literalmente, tenemos los conflictos que se daban en el día a día y que son mucho más frecuentes, menos ritualizados y más espontáneos, que se conocen como lances. Estos lances, que serían los que hemos visto en los ejemplos, responderían, a mi parecer, a la misma causa que los duelos, que es la restauración del honor. Tras este breve recorrido por las necesidades de esta sociedad en torno a las armas, podemos remarcar algunas cuestiones esenciales. Las armas sirven como defensa del honor, tanto familiar como individual como público. Las armas sirven como reconocimiento social. Alguien que maneje bien las armas y lo haga mostrar tendrá el respeto entre sus iguales. Y por último, las armas sirven, como es obvio, para la autodefensa. Pero si esta sociedad tiene una necesidad, ¿quién se encarga de resolver estos problemas?
Y aquí es donde nos metemos de lleno en el tema de la esgrima. La enseñanza de la esgrima está arreglada bajo unos preceptos que nos recuerdan a las asociaciones de gremios. Es normal para esta época que se juntasen personas que ejercían el mismo oficio para reglamentarse y poder ofrecer servicios de calidad a los clientes o alumnos o interesados que viniesen a practicar. En el caso de los esgrimistas, tenemos constancia de que se reunían en torno a lo que se conoce como hermandades y cofradías. Estas hermandades establecían una jerarquía de enseñanza que distinguía los diferentes niveles que conocemos de este oficio. El primer rango profesional, que ya no son menos alumnos, sería el de jugador o bachiller. El segundo es el de los prebostes, y el tercero y más alto lo ostentarían los maestros de armas. También se establecían diferencias dentro del mismo rango. En el caso del maestro, se podía ser maestro de todas las armas, que en el siglo XVI implicaba examinarse de espada a dos manos, espada y broquel, espada y broquel grande, espada y rodela, espada sola, puñal, bastón y hacha. También existían lo que eran maestros de un arma sola o varias, las que se presentaban, y luego había que eran maestros de un arma, prebostes de una y bachilleres de otra. En la corona de Castilla, y tomando ejemplo del algo que ya existía en la corona de Aragón, se establece lo que se conoce como el maestro mayor o maestro mayor examinador. Este cargo era independiente de la cofradía de esgrimidores y era directamente nombrado por los reyes. Se crea en la Castilla de 1478, nombrando al primero de ellos Gómez Dorado. Este cargo tenía amplios poderes, como por ejemplo, derecho en exclusiva para otorgar cartas de examen, examinar y nombrar cualquier cargo del oficio de escritor, podían poner multas, cerrar escuelas, confiscar herramientas del oficio o prohibir ejercer el oficio a quien no estuviese examinado. Para ayudar a la labor del maestro mayor se establecían cargos como sustitutos, lugartenientes o tenientes de maestro mayor, que actuaban por ellos con los mismos poderes de su nombre. Así, en Castilla durante esta época queda establecido un sistema jerárquico claro. La autoridad de este maestro mayor es un tema discutible porque no sabemos el alcance que tenía ni si se cumplía lo que él ordenaba. Estas hermandades regulaban el acceso al oficio a través de exámenes. Los exámenes son actos públicos donde se reunían los maestros y cualquiera que quisiese unirse para observar aquel proceso. Para ver cómo es un examen, os cuento aquí el examen de Cristóbal Martínez, hecho en 1523, que se examinó de maestría. En el texto podemos hablar cómo primero está presente, presuponemos que es el maestro mayor, llamado maestro Francisco, maestro de todas las armas, que creemos que es Francisco Romano, que era el maestro mayor de aquella época y que tiene un tratado perdido que se llama Esgrima con figuras, que si alguien conoce dónde está, que lo ayuda. También hay otros maestros presentes, como el maestro Andrés o el maestro Antonio. Se nombra el vecindario donde se realiza el examen, para recalcar lo importante que es la comunidad dentro de esta forma de realizar el examen. Y hay un escribano público que está presente para que la autoridad municipal esté presente dentro del examen. Aparte de esto, se establece un rito de presentación de las armas en las que se va a examinar quién ha enseñado a Cristóbal mostrando su maestro y cómo se examinan cada una de ellas. Se le hacen tanto preguntas teóricas como prácticas. En la parte práctica se le hace mostrar posturas y qué pelee para mostrar sus conocimientos. Al finalizar el examen favorablemente, se le hace jurar, hincando de rodillas al suelo. Y en algunos exámenes me he encontrado que tiene que invitar a comer al resto de maestros. Pero ¿cómo llega hasta aquí nuestro amigo Cristóbal? ¿Y por qué empezó su andadura por el esgrima? No parece complicado pensar en la numerosa cantidad de funciones que podía ejercer alguien formado en armas, desde guardias personales, alguaciles o cualquier otro oficio que requiriese una habilidad en las mismas. Incluso en los mundos bajos podía llevar a cierto éxito económico dentro del ámbito de la criminalidad, como veremos después. ¿Y cómo comenzar la práctica de él? Muy probablemente entrando en una sala de armas. El uso del término de sala de armas, para que nos entendamos todos, es acerca de un espacio donde se realiza la práctica. No parece en un principio que hubiese un lugar designado para la enseñanza. Primero lo que podemos observar es que la práctica se puede realizar al aire libre.
Y os voy a mostrar aquí lo que conocemos como una palestra. Esta imagen es un labrado de Frank Hovinger, del año 1585. Primero vemos a los combatientes en parejas, asistidos por una multitud que está observando la exhibición. Aunque la imagen corresponda a un contexto alemán, no sería muy distinto de lo que ocurriría aquí. La palestra es un lugar interesante. Mayormente podía ser el lugar dedicado o no, con vallas o no, que dirige un maestro de armas, que se representaría como estos señores que llevan los palos y están controlando los combates. Estos juegos son públicos y se pueden realizar durante festividades, que esto era algo muy entretenido para la gente. Normalmente se suelen jugar, aparte de los juegos de grima, juegos de caña o juegos relacionados con el manejo de caballos. Algunos maestros incluso decían que había que permitir entrar a todo el mundo a batallar. El maestro se encargaría de dirigir a los combatientes, intentando que no se matase, con la ayuda de una vara que demostraría su autoridad. Podéis imaginaros que luchar bien en la palestra confería cierto estatus social y gustar a las mujeres. También puede ser que el maestro enseñase directamente a los alumnos al aire libre y los ejercitase directamente del campo. Tenemos, por ejemplo, en esta imagen pertenece a finales de la Edad Media, sobre 1490, y podemos ver a varias personas ejercitándose. Sobre estos ejercicios también comenta Pacheco de Narváez, un maestro español del 17, y Luis de Viedma, también del 17. Bueno, aquí lo vemos al maestro con la vara y está pues enseñando a dos hombres que juegan con espada y rodela. Hay un hombre sosteniendo una piedra para hacerse el fuerte. Atrás hay un caballero que está tirando lo que se conoce como una reja, que es un deporte popular que todavía se da en algunos pueblos. Básicamente consiste en tirar una verja de hierro lo más lejos que puedan. Cosa muy útil para la herida. La enseñanza podía darse también en un lugar cerrado, como podía ser, por ejemplo, la casa de un maestro. Luis de Viedma en su juventud iba a practicar a casa de un maestro. Por ejemplo, aquí tenemos, y aquí voy a poner otro ejemplo del caso de un sastre madrileño llamado Juan Francisco, que acudía en compañía de unos amigos a una sala de armas, en casa de un maestro que vivía en la calle León. Una vez allí pidió permiso al maestro para unas espadas de practicar, y estuvo allí un rato hasta que llegaron los hermanos Ibarra, que se ofrecieron a practicar con ellos. Aunque rehusó al principio, acabó cediendo, y se empezaron a dar algunos golpes de mala manera. El maestro intentó poner paz, pero no lo consiguió, llegando el caso de que uno de los hermanos Ibarra, llamado Diego, sacó la espada de verdad, hiriéndole en el rostro, hecho que causó que Juan Francisco sacase la suya y el encuentro acabase en la calle, siendo apuñalado Juan por los dos hermanos y dejándole muerto. Nunca se hacen amigos ni para ni bien. En este último caso vemos que el acaloramiento de la práctica en la sala podía traer estas consecuencias. Bueno, aquí ya he comentado algo dentro de este ejemplo, que sería el de que los alumnos cogen espadas de prácticas. Ahora vamos a pasar un momento a comentar lo que se utilizaba para practicar las armas, que ya hemos visto que en una sala de armas puede ser una cantidad grande. Ya avanzado el siglo XVII, tenemos esta imagen del príncipe Baltasar Carlos, donde se ve a sus pies una panoplia de armas. En esta imagen se ve un broquel grande a la derecha, un par de espadas roperas, un montante, que es esta espada grande que se ve detrás, una daga, una rodela e incluso un manual, que es lo que se ve abajo. Esta imagen aparece dentro de un manual de grima de un tratado de Miguel Pérez de Mendoza y está mostrando las armas que le puede enseñar al príncipe. Si podéis observar bien, las espadas llevan puestas y las dagas una especie de botones, o como se conocía en la época, zapatillas, que era una protección de cuero para la espada. Estas espadas se conocen como espadas negras. Solían pertenecer a los maestros y si se rompía alguna había que pagar el precio. Los maestros como Pacheco recomiendan este tipo de espadas por parecer más a la realidad. Podríamos pensar que una espada de madera haría el apaño para practicar, pero la realidad es que la madera no se comporta con el metal y es muy complicado hacer algo parecido.
porque la espada de madera tendería a rebotar. Este tipo de espada se mantiene en nuestros días. Por ejemplo, aquí he traído alguna que incluso lleva la zapatilla de cuero. Bueno, y todos conocéis lo que será nuevamente el moderno traje de Grimald con la careta y el traje en sí. Aunque las armas no estén afiladas, siguen siendo un peligro porque la energía cinética que puede llevar genera cortes por abrasión o directamente generan golpes contundentes que pueden romper huesos o romperte la cabeza. Las caretas que conocemos hoy día no se empezarían a popularizar hasta la segunda mitad y final del siglo XVIII. Entonces, el sombrero sería la principal defensa. Ya en la pragmática que hemos visto del maestro Gómez Dorazo en 1438, se especifica que el maestro tiene que supervisar que los alumnos tengan un birrete de protección en la cabeza. El sombrero sabe poner el maestro para leccionar al ser tendido de alas muy fuerte o duro, porque el discípulo ha de ejecutar las cuchilladas con mucha fuerza, antes bien de ella reservada, si no por si acaso ya de cansada y por olvido y descuido viene fuerte. En el 18, incluso a principios, en un manual de Lorenz de Rada, tenemos que el maestro insiste en enseñar al alumno fuera de distancia, 2 pies más lejos de lo que tiene que enseñar, porque si no acabarían los dos hechos polvo y sangrando. Sobre sangrar, hay otro autor que se llama Tomás Luis, que nos comenta que si alguien resulta herido en la cabeza, en vez de hacer ostentación de la herida quitándose el sombrero, se apriete este para contener la hemorragia y siga combatiendo, para no dar satisfacción al oponente de habernos alcanzado. Ya si hacemos de buena práctica, indicaría que en caso de un golpe dirigido a la cara del contrario, lo ejecutaríamos desviándolo hacia el ala del sombrero para derribarlo al suelo. Otros elementos de protección podían ser, hasta el siglo XVII, la lechugina, con toda la parte del cuello y pecho, y Pacheco en su tratado nos indica que nos enrollemos la capa y practiquemos con ella, lo que supone un extra de protección. Los guantes podían ser comunes de la vestimenta y concretamente son obligatorios para realizar la práctica de ella. Como curiosidad, sabemos que existían puntuaciones como hoy día en los juegos que se hacían dentro de estas salas. Por ejemplo, Gómez de Figueredo, en su obra O Filosofía, expone el combate a 6 encuentros y establece un sistema donde hay algunos golpes que valen más que otros. Una estocada mejor que un tajo mejor que un revés, más valor a los golpes altos que a los bajos y mejor de primera intención que de segunda intención. Lo que está queriendo decir aquí es, las puntas valen más que los cortes que se realizan de uñas abajo valen más que los que se realizan de uñas arriba, y los ataques valen mucho más que la parada y la respuesta. Ahora cabe preguntarse, ¿quién entraba a estas salas? Como hemos visto en el documento anterior, los contendientes de la reyenta eran gentes de oficios artesanos, y es muy probable que los que acudían en la ciudad de estas salas fuesen en su mayoría de estas condiciones sociales. También hay que tener en cuenta lo que nos dice Luis de Vierna, maestro proveniente de Motril. Y hallándome en Cádiz y que tenía necesidad de trasladar este libro para daros a la imprenta, y que me importaba unos días de soledad, acordé de irme a la villa de Rota. Vístome en ella se condujeron muchos discípulos, solo para la noche, por ser hombres de campo. Y yo, para asegurarme bien el valor de esta universal, quise hacer y he hecho tal diligencia, que solo repasándoles en los compases, ángulos y movimientos y las 7 generales, reduciendo todo esto universal y al modo que doy de enseñanza, haciéndoles jugar por la oposición de esta universal y de suerte que hombres y niños de campo y huertas en villas solo dotaban de él. Está enseñando básicamente a gente que está en el campo. O sea, todo el mundo participa de la guerra. Quiero hacer un breve inciso sobre que la legislación prohibía mostrar el oficio a lo que llamaban moros y judíos. No mostrar dicho oficio a moros y judíos, ni a esclavo blanco ni negro, ni a aquellos que fuesen en contra de la fe católica ni a religiones. Bueno, esto tiene un poco de dificultad. La verdad es que esto se cumplía relativamente. Por ejemplo, en el caso de los esclavos era normal su prohibición dentro de la sala de crimen, mayormente por la mala fama que estos pudiesen dar.
Tenemos una queja en Córdoba, en 1570, sobre la entrada de esclavos y mulatos a las casas de Grima, en la que uno de los motivos que se exponían era que la gente honrada dejaba de acudir por no igualarse con estos. Pero algunos quizás fuesen enviados por su amo para que diesen lecciones para ejercer, por ejemplo, como guardia personal. Esto pudo haber sido el caso del mestre de Grima, Enrique, que era portugués con la escuela de Lisboa en el año 1556. Y fue perdonado por haber incitado a un esgrimidor llamado Manuel Fernández a herir durante un juego de su escuela a un esgrimidor y esclavo negro llamado Roque, al que dejó tuerto un ojo. Esto se debía a que el llamado Roque había vencido a varios alumnos de este maestro anteriormente. Por cierto, también tenemos constancia de que existen por lo menos maestros negros o mulatos, como es el caso de Juan Domínguez en Sevilla, que era maestro de armas de color moreno. Y que decir tiene que un montón de hombres armados en un mismo sitio podía atraer a algunos tipos de personas de una muy buena categoría. Este era el caso, por ejemplo, de Sebastián Sánchez, hijo de un zapatero viejo, teniente de maestro mayor, o sea, uno de los cargos más altos que se podía tener dentro de la guía, que a principios del siglo XVII fue ahorcado por 17 asesinatos. Suponemos que le habían pagado por ellos. Él mismo lo confesó de su boca en el momento del intento de asesinato donde fue capturado. Se encaró con un gentilhombre de la Cámara del Cardenal y le dijo que había recibido el encargo de asesinarle, para lo cual le habían pagado muy bien. Un asesino a sueldo con bastante éxito porque probablemente tuviese más de 17, esas fueron las que le contaron. Y probablemente ganó bastante dinero con ello. Incluso tenemos referencias a auténticas peleas entre diferentes escuelas al más puro estilo de la guerra de bandas de una película. Como por ejemplo el recogido en Potosí. En Potosí se encontraban en el siglo XVII 4 casas de Grima, que básicamente se dedicaban. Había 4 casas de Grima en Potosí donde aprendían los hombres a matarse. Una de ellas dirigida por el mismo Vendrés, que es uno de los maestros de estas escuelas, donde era el centro de reunión de castellanos, criollos, extremeños, etc. En la otra aprendían portugueses, gallegos, manchegos, etc. Esa me tocaría. Y la que tenía por maestro a Sancho Barrieta, que era la escuela de Vascongados, Navarros y Alabarás. Raro era el día que no presenciaba el vecindario de Potosí, encuentros sangrientos entre los discípulos de las diferentes escuelas, y contendiendo sobre la que merecía y seguía un mejor sistema de enseñanza. Parece incluso una película de Kung Fu, donde las diferentes escuelas se pelean por ver cuál es la mejor. El enfrentamiento llevó incluso a una batalla campal que terminó con la muerte del maestro Barrieta. En esta, el maestro Antonio, el otro maestro, perdió la capa. Esta fue puesta en mitad de la plaza por los vascos de la Barrieta, y al ir a recuperarla Antonio se produjo otra batalla campal, en la que participaron por lo menos 12 personas más las 12 bandas, donde cayó muerto un vizcaíno chapetón, que chapetón lo he puesto porque no hay más gracia, pero es un recién llegado a México. Con esto podemos concluir que en términos generales todos los estratos sociales pueden hacer el mismo, con alguna excepción como las personalidades eclesiásticas. También existían maneras privadas de aprender de un maestro, fuera de los espacios públicos. Tenemos la suerte de contar con algunos contratos de aprendizaje como el que se establece un compromiso entre maestro y alumno. En uno de ellos, del año 1526, encontramos a Francisco Cristóbal, que era preboste, que hace un compromiso para ser enseñado y examinado para la maestría por el maestro mayor Pablo de Peralta. Francisco Cristóbal se convino a pagar 10 florines por un año de enseñanza y el examen de maestría. 10 florines es una cantidad, una buena suma. Francisco no era pobre, pero se demoró un año de examinarse por lo que le costaría conseguir dinero. En lo que respecta a la nobleza, es normal pensar que ésta tendría sus propios maestros privados y no desarrollaría su actividad en los salones públicos. ¿Pero qué es esto de un maestro de armas? En lo que se refiere al aspecto social de la vida de un maestro, podemos apuntar varias cuestiones. Vamos a referirnos otra vez al texto donde se nombra a maestro mayor a Gómez Dorado, donde dice que todos los maestros en el oficio de las armas podían portar armas defensivas u ofensivas en todo momento, incluso en la corte, en todos los reinos y señoríos. Podían portar el distintivo del oficio
que era tener bordado un montante al pecho, cosa que hoy día todavía se sigue manteniendo. Esto nos da una pista de que era por lo menos un cargo privilegiado. En la cabeza quizás tenemos en mente a estos maestros que están relacionados con las casas nobles. Lo cierto es que un maestro de armas podía llegar a enseñar a la nobleza y por ello tener cercanía y recibir merced de ella. Mismamente el cargo de maestro mayor implicaba tener directa cercanía con el rey, con lo cual era un puesto de honor bastante codiciado. También tenía que ver mucho con lo que podemos considerar las élites locales del municipio, al menos a nivel teórico. Esto lo vemos, por ejemplo, en los exámenes a maestros, que ya os he comentado uno, pero hay una cosa que es que en el acto para nombrar a un maestro se suele pasar por algún tipo de ritual caballeresco. Ejemplo de este ritual podría ser que los maestros presentes le golpeen uno a uno con la espada en la espalda, o hacer una cruz con las espadas para cuando vayan a ir a jugar. Estos actos los intentan alejar de las clases bajas y acercar a la nobleza, en un pensamiento donde ejercer el oficio de las armas te podía ayudar a subir en el sistema estamento. Aparte de esto, las clases altas necesitaban que les enseñasen a usar las armas. Los nobles necesitaban ser vistos como buenos caballeros y tener soltura en todo lo que esté relacionado con la guerra, como la monta a caballo, las prácticas de caza y tiro. Formaban parte de un kit básico de formación de un joven castellano de buena familia. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de un maestro anónimo que se llama el príncipe Don Juan, hijo de Fernando de Isabel, o en el siglo XVI, el caso de Jerónimo de Carranza, que luego lo hablaré más profusamente de él, que enseñaba en la corte del séptimo duque de Medina Sidonia. Esto no era la realidad de todos los maestros. Muchos tenían ingresos y vidas mucho más humildes. Algunos incluso tendrían más de un oficio, por lo que con la esgrima no podían mantenerse. Lo que podemos pensar es que los ingresos de estas personas variaban mucho según las circunstancias de sus clientelas. Los ingresos de los maestros de esgrima no están tan estudiados como para hacernos una idea de su nivel adquisitivo, con contadas excepciones. En el caso de Italia, tenemos referencias a la cantidad cobrada por un arma que se quisiese aprender, lo que nos puede dar el cálculo, más o menos, de que un maestro de esgrima, dedicado en exclusividad a ello, y bueno, muy reconocido, podía tener unos ingresos comparables a otros profesionales especializados como médicos o juristas. Aparte de las propias clases altas, encontramos otra forma de ingresos como el juego por entrada a espectáculos públicos, y que podemos ver en los territorios de lo que era Alemania. Y en el caso de los maestros mayores españoles, lo que vemos es que los ingresos son muy pocos, y muchas veces se quejan de que no tienen suficiente para subsistir. Otros, como el maestro mayor Pérez de Mendoza, vivió gran parte de su vida como cortesano en la corte gracias a sus comportamientos. Si bien pudiese ser que no tuvieran mucho dinero, o sí, los maestros de armas podían tener ciertos lazos con las élites del lugar. Son vistos como un bien público, el cual se puede utilizar para la buena salud de la juventud y para preservar sus valores morales. Así dice Fernando Ballesteros, que es gobernador del partido del Campo de Montiel, en su obra El regidor cristiano. Como podéis leer aquí, básicamente lo que se está llamando es a una cantidad de oficios que son buenos para la salud de la ciudad. Entre ellos nos encontramos a los maestros de armas y picadores diestros que ejerciten la juventud en loables entretenimientos. Así que, a grandes rasgos, la esgrima te podía dar un rol de preeminencia social. ¿Y qué enseñaban estos maestros? Lo más obvio que te puede enseñar un maestro es a que no te maten. En realidad, como saben mis alumnos aquí presentes, esto es harto difícil. Interpretar cómo se debe solucionar algo tan complejo como es un combate con armas es una tarea que tiene siglos de enseñanza. Hay elementos muy pequeños que marcan una diferencia abismal que te pueden llevarte a la muerte, y no todos tendrán la misma visión sobre cómo evitar la muerte y controlar el combate. Es aquí donde surge lo que conocemos como las escuelas de la guerra. Durante esta época existen numerosas escuelas dentro de Europa, de las cuales las más importantes son la española y la italiana, aunque existía la francesa
que se fue desarrollando sobre todo a partir de la segunda mitad del XVII, y la escuela alemana, que tendrá mucha fama durante la Edad Media, y la escuela inglesa, que está por ahí, pero no tendrá casi relevancia hasta el siglo XVIII. Tenemos la suerte de que la escuela española es de las más prolíficas de todas. Nos han llegado a nuestros días numerosísimos tratados tratando la cuestión de las armas. La escuela española no es otra que la conocida como verdadera destreza. Por darnos una referencia visual de esta escuela, la diferencia que tendría es introducir la esgrima en un círculo. Vemos aquí, por ejemplo, dos acciones que podrían parecer, aunque no parezcan parecidas, son prácticamente la misma. Vemos en una, la que está más a la izquierda, una estocada de atajo medio, que es básicamente una estocada que se realiza cogiendo la espada y llevándola hacia el lugar del círculo, poniendo al diestro, que en este caso es el que practica la verdadera destreza, a salvo de cualquier otra estocada. Por la parte de la foto de la derecha tenemos una foto típica de la esgrima italiana. Vemos que el movimiento de los dos combatientes es lineal. Aquí tenemos lo que se conoce como un fondo, donde el combatiente que está matando al otro, básicamente lo que está haciendo es una extensión y explosión de su cuerpo, directamente en línea recta. Esto se quejaba mucho en su época de que era mucha causa de dobles muertes. Cuando tú vas por una línea recta y estás practicando esgrima, es muy probable que te vayas a dar, los dos a la vez. Esto se llama principio de causas iguales en los tratados de la época. Cuando tú empiezas de la misma manera que tu contrario, es muy probable que acabes de la misma forma. Bueno, también la verdadera destreza se contrapone a lo que conocemos como la antigua destreza que estaba en la península ibérica, que los diestros verdaderos llaman destreza vulgar. Aún faltarían estudios para poder descubrir cuáles son las diferencias profundas entre estas dos escuelas, que probablemente se pareciese más a lo que conocemos hoy como la esgrima italiana. Esta escuela surge en Sanlúcar de Barrameda con Jerónimo Sánchez de Carranza, que en 1582 publica De la filosofía de las armas y destreza y de la agresión en defensión cristiana. La figura de Carranza es muy curiosa y es prácticamente considerado un erudito de la época. Mismamente, su tratado se configura como un diálogo donde se tratan casi todos los temas que tienen relación con las armas. Aparte de las armas, medicina, filosofía, teología. Carranza se hace preguntas como: ¿es lícito matar a alguien? ¿Cuándo es lícito matar a alguien? Este personaje, por ejemplo, tiene incluso apariciones dentro de la literatura como El Quijote, donde se comenta esta nueva forma de hacer esgrima. Y también hay un dicho que dice: ser un Carranza, lo podéis buscar, ser un Carranza es como ser una persona extremadamente inteligente. Una bibliografía muy desconocida, pero que es francamente interesante. Carranza intenta elevar la esgrima al estatus de ciencia, fomenta el uso de las matemáticas para calcular, medir, teorizar el movimiento. La aplicación del uso de las matemáticas es algo muy común en esta época en diferentes disciplinas, para elevar el rango de las artes serviles a las artes liberales. Esto es muy común, por ejemplo, en la pintura. A todos nos sonará el tema de la proporción áurea. Él intenta elevar el arte de la esgrima bajo el prisma de que ésta es capaz de crear un ideal de hombre de la época, un auténtico camino del guerrero que crea bajo su enseñanza al espadachín de élite. Parece el discurso de un samurái siguiendo el usido. Lo primero, él centra las enseñanzas en la espada sola. Como la aritmética es la raíz de todas las matemáticas, la espada sola es el fundamento de todas las armas. Y quien la sabe bien, ninguna ignora. La espada es en sí un reflejo del propio dueño que la porta, la común arma de que se usa, y de los hombres la traen en ordinario ceñida, para defensa y para ornato, y demostración de lo que son. Y a los que no están tenidos en esa reputación les dice que traen ruecas. Quiere decir que si no tienes reputación de portar armas, básicamente no vale que la lleves. Entonces, ¿cuál es el uso que tiene esta espada, según Carranza? Primero,
Es un arma de defensa, no de conquista, para defender la vida, el honor, la religión o la nación. Segundo, quien lleva toma la atribución de un noble y debe tener un noble comportamiento. Es el atributo de Marte, la fama, la victoria. En manos de la inexperiencia pierde estas atribuciones. Simboliza también el paso de la juventud a la adultez, profesión, riqueza, nobleza, género y madurez. Tiene un significado simbólico de la justicia y la autoridad, la fuerza, la defensa, la victoria, la derrota, el coraje y la autosuperación, la nobleza y la imparcialidad. El objeto cambia al sujeto. Es un objeto símbolo que persigue una purificación interior. Lo primero que nos encontramos son con atribuciones de combate físicas, pero esto para Carranza no es suficiente. El método que establece tiene un control puro. Las matemáticas le ayudan a encontrar las causas de todos los hechos. Esto es, primero ha de conocer el diestro y después ha de haber conocido fabricar el entendimiento de las partes declaradas que ha de hacer contra el adversario, que es el fin de la destreza, y después buscar los medios que más convengan para conseguir el intento. Lo que viene a significar que el diestro seguidor de la verdadera destreza debe estar al tanto de todas las cosas que se puede formar en un combate, y no son pocas. Carranza establece la superioridad de este espadachín en la aplicación de las reglas generales que el combatiente conoce y puede aplicar contra sí. Aparte de esto, el auténtico diestro no puede ser solo una máquina de matar, debe ser educado. Carranza distingue tres arquetipos masculinos que a su parecer son igual de inútiles. Por una parte nos pone el cortesano, dedicado a escribirle poemas a la novia y morir por ella todas las noches, que dice que por ser de gran linaje tiene licencia para ser vicioso. Carranza dice directamente a este tipo que le falta reflexión y que se vaya a trabajar, y más concretamente con las armas para tener un propósito. Por otro lado tenemos al caballero. Lo principal de la caballería consiste en menospreciar los ingenios grandes y en tener a poco a los virtuosos. Es un arquetipo que se encuentra pavoneándose como una bonita estatua sin hacer nada útil por sus congéneres. Y también nos pone al espadachín belicoso, el diestro vulgar, fanfarrón que no hace nada más por mostrar que puede hacer daño que demostrando lo que sabe, tomando malos andares y poniendo mal ojo con cara de pocos amigos. Frente a esto se sitúa el diestro, que ha sido educado en la filosofía y en la teología aparte de las armas. El diestro sabrá cuándo debe sacar la espada o no, si la ofensa que se le ha cometido no tiene razón de ser o es una simple fanfarronada. Debe dejarla pasar. Sabe templar su temperamento, puesto que la destreza no es el arte de matar, sino el de poder, en el de estar en disposición de matar. El movimiento quizás que más refleja esta filosofía es el conocido como movimiento de conclusión, que ahora durante la exhibición lo veremos, que es el de conseguir agarrar la calzoleta de la espada al contrario y tras apuntarle al ojo derecho dejar que se rinda, consiguiendo algo muy cristiano que es acabar la defensa sin derramar sangre. Aunque esto algunos autores posteriores digamos que lo van a discutir un poco, puesto que si dejas al contrario sin herir, puede ser que sea más grande que tú y claro, estés en pecado de suicidio, porque has tenido la oportunidad de defenderte y dejaste que se librase de tu agarre y te matase. Aunque el autor corre a decir que si hay algún teólogo que diga que esto no es así, él no tiene problema en callarse. Siguiendo con nuestro discurso, el diestro, a través del entrenamiento y la maestría del arte marcial, conseguirá nuevos hábitos, y estos hábitos conseguirán una reordenación y renovación del esquema corpóreo. Y con esto se refiere tanto al cuerpo y al alma, porque a través de la práctica del cuerpo conseguirá que el alma consiga las 4 virtudes: la prudencia, la fortaleza, la valentía y la templanza. Y es así como se alcanza la verdadera nobleza. Sustituir el mérito por el linaje, la función por la sangre o el cargo por el apellido, para identificarse con él. Como vemos, practicar esgrima es un auténtico gozo por si alguno se anima. Dejando a Carranza y viendo en él la parte de la importancia personal que podía tener la práctica de la esgrima, el otro autor que seguirá esta estela durante el siglo XVII será Pacheco de Narváez.
Luis Pacheco de la Páez, sargento mayor de la isla de Lanzarote. Va a ser un autor muy prolífico y que de verdad extenderá las bases de la práctica de la verdadera destreza a toda la península. Aquí cabe comentar la lucha que tiene con los seguidores, entre los seguidores de la verdadera destreza y los diestros verdaderos conocen como destreza vulgar. La destreza vulgar, como hemos dicho, no es más que la antigua esgrima que se iba practicando en la península. Como un cisma religioso, la verdadera destreza cargará de lleno contra estos antiguos esgrimistas, poniéndolos como unos ignorantes que no saben hacer más que lo peor. Pacheco va a iniciar una cruzada contra ellos cuando consigue en 1624 la plaza de maestro mayor del reino e impone la verdadera destreza como obligatoria en la enseñanza y para que otros maestros se examinen. Evidentemente los antiguos maestros no están de acuerdo e iniciarán un pleito que se va a alargar muchos años y que va a acabar con la hacienda y el buen ánimo de Pacheco, que acabará bastante hastiado y en uno de sus últimos tratados prácticamente pide que lo deje irse, a Francia o a donde sea, porque es pobre de solemnidad. Pero sí es verdad que si alguien quería abrir una escuela oficial, tenía que pasar por la destreza. Terminando ya esta charla, nos vamos a entrar en el siglo XVIII, y ya con los Borbones en el trono, que van a aparecer diversos cambios en la práctica. A principios del siglo XVIII se sigue una estela parecida a lo que son los finales del antiguo siglo. Sin embargo, se empiezan a marcar tendencias. En lo que respecta a los cambios sociales, podemos observar un descenso en los delitos de sangre. Esta es una tendencia que se va a dar por toda Europa y que se conoce como la civilización de la violencia. No significa que la violencia desaparezca, que eso no pasa en nuestro siglo, pero sí se ve una mutación en las formas, disminuyendo lo que hoy conocemos como asesinatos, y en lo que respecta a nuestra ponencia, pues las explosiones, los lances, sobre todo lo que respecta al común de las personas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta un control mayor por parte del rey y su incipiente Estado. En las leyes empieza a reflejar ya una tendencia hacia la restricción del porte de armas por la calle más fuerte que en el siglo anterior. Hay, por ejemplo, en Felipe V, en 1713 y 1721, una insistencia en la prohibición de armas cortas. En 1748 se vuelve a incidir aumentando los tipos de armas cortas prohibidas como almaradas, puñales, cosa que no debió ser muy cumplida porque esta problemática se publica en 3 ocasiones. En lo que respecta a las espadas, en 1761 hay una prohibición directa al porte promulgada por Carlos III, al porte de sirvientes y lacayos, visto que con la excusa de defender a sus carruajes y sus señores iban armados hasta los dientes. Donde se va a empezar a ver la prohibición de portar espada es en el ámbito municipal, que es el caso de los como el Motril, que a mitad del siglo XVIII prohíbe el porte de armas. La prohibición total se va a dar ya prácticamente a finales del siglo XIX. Esta tendencia a que desaparezcan las espadas también la vemos en los pleitos conservados, donde las armas cortas empiezan a ser protagonistas de los resultados fatales. Hay un cambio de tendencia que aún falta por estudiar, que parece que los asesinatos durante los siglos anteriores son de espadas y empiezan a convertirse en cuchillos. En cuestiones del honor podemos ver cómo aumentan los delitos relacionados con injurias en esta época. No quiere decir que el anterior no los hubiera, pero sí que la gente está más dispuesta a dirimir sus disputas por medio de tribunales. Y esto, en los casos del honor, es un depósito de confianza hacia el Estado, habilitado ahora para controlar las tensiones sociales en mayor medida. Quizá un caso paradigmático es el del peluquero Pedro Carrera, que a la tarde del 10 de agosto de 1752, en Chile, él era francés, residente en Santiago de Chile, esperaba la llegada de unos vecinos, nerviosos en su cuarto. El objetivo de su espera no era otro que el de obtener un objeto que le era muy necesario, que era una espada, perteneciente a don Ignacio Corona, un mercader cercano al cuarto donde habitaba. La espada no la tenía el dueño, sino que había estado pasando de mano en mano desde hace unos días, prestándose a diferentes hombres con motivos desconocidos.
Lejos quedan entonces los tiempos donde los obreros de la ancha y los aceros solían ser más frecuentes. Pero a Pedro eso no le importaba. Su necesidad iba mucho más allá de las modas o las leyes que prohibían el acto que iba a cometer. Él estaba enfermo de honor, y necesitaba rápido una cura. Esta cura se le iba a conceder el médico Vicente Mancés, otro francés, compañero suyo y antiguo amigo, con el que compartía juegos de pelota esa misma mañana. Durante el almuerzo la ofensa había sido fulgurante. Vicente había sugerido, en mitad de una pequeña disputa que implicaba a Pedro, que éste debía ser azotado al estilo de los esclavos o animales. Por detrás de esta acusación se encontraba una serie de humillaciones a Pedro que, por una condición material pobre, se veía obligado a sentarse en la mesa de las mujeres donde todos los franceses de Santiago de Chile comían, en contraposición a la mesa del honor, que sería la de los hombres. Y para colmo de males, Vicente había estado rondando a las Valdivianas, que era una casa de mujeres que también rondaba a Pedro y le tenía el corazón roto. Una vez obtenida la espada, Pedro se dirigió hacia el mesón de Poitiers, a la espera de que Vicente saliera con su cena, encapotado para esconder su identidad. Una vez encontró a Vicente, le invitó a que lo curase de las palabras que le habían agraviado aquella tarde. Con un asentimiento, Vicente fue por su espada que guardaba en casa, y en un callejón, al cruce de los aceros, lo último que escucharon los vecinos de ese encuentro y que está puesto en el pleito fue: Pedro, estoy herido. La gente era muy prosopopeica para morir. Bueno, como vemos, en este caso se mantienen tendencias de la época anterior. La afrenta al honor, el resultado del duelo, el reto, el mecanismo público para restaurarlo, pero también es sugerente pensar en la espada como un objeto ya en desuso. Pedro no tenía espada y el médico no la llevaba consigo, teniendo que ir hasta su casa por él. También fijarnos en la acción fulminante de la justicia que colgó a Pedro en escaso tiempo, librándolo del tormento. ¿Qué pasa entonces con la Iglesia? Pues si hay una eliminación social de la necesidad de manejar armas, también habrá parejo una desaparición de las armas. La realidad es que faltan estudios sobre el caso. A principios del siglo aún podíamos ver una efervescencia en la publicación de tratados. Este es el caso de Loret de Rada, uno de los tres grandes maestros junto a Carranza y Pacheco, que publica su obra magna en 1305, titulada La nobleza de la espada entre amplios volúmenes. Esta obra recogería y ampliaría todos los temas tocados por la destreza, siendo una obra de referencia para lo que estudiamos hoy día. Esta imagen es de ese tratado. Aquí lo que está definiendo son cualquier tipo de movimiento en cualquier posición que se pueda realizar con una muñeca. Para que veáis. La Escuela de la Destreza empezará a tomar licencias de otras escuelas, también acompañando a la moda de la época. El primer libro que podemos tener constancia es El arte de esgrimir florete y sable por los principios más seguros, fáciles e inteligibles, de Juan Nicolás de Peinado. Este ya digamos que entra dentro de lo que es la escuela francesa. Aunque no se produce un cambio significativo en el uso de la destreza, porque mayoritariamente lo que hará será adaptarse a las nuevas armas que están llegando, que son el espadín y el sable. Del espadín tenemos un tratado de 1805 de la obra del maestro mayor Antonio de Brea, que sigue los preceptos de la verdadera destreza. Y a finales del siglo, en 1882, Jaime Mereló para sables seguirá utilizando los mismos términos. O sea, es una escuela que tiene un avance de 300 años, una escuela que eso es lo que efectúa su éxito. En un término social, parece que la esgrima empezará a retrotraerse fuera del ámbito de la autodefensa y se irá transformando en una esgrima deportiva o para el duelo de las clases altas. Es en estos siglos donde empieza a proliferar las salas de armas. Se empiezan a utilizar las caretas, se empieza la andadura de lo que hoy consideramos la esgrima deportiva. El florete, por ejemplo, es un arma negra que se utiliza en esta época para la práctica de espada y que hoy es de la esgrima deportiva. O la misma espada que se utiliza hoy día es una espada de duelo francés del siglo XVIII. ¿Quiere decir que se ha abandonado totalmente la enseñanza de armas blancas por parte de la población? No. Al ser una cuestión tradicional, seguramente habría más maestros más desconocidos, no oficiales, o que por pura oralidad seguirían transmitiendo sus conocimientos, aún útiles en un tiempo tan conflictivo como fueron aquellos años de finales del siglo XVIII y del siglo XX.
Quiero traer, por ejemplo, un ejemplo de un manual conocido como El Baratero, que es un anónimo del año 1849, que se queja amargamente de las prohibiciones y las dificultades que tiene el pueblo llano para hacer armas. Y dice así: esos maestros de grima de destreza, como se llamaban en lo antiguo, establecen en sus palestras aún en los sitios públicos y dan en ellas sus lecciones, sin que la autoridad protectora de vida de los ciudadanos destruya estas cátedras de las cuales no han de salir sino verdaderos homicidas. Y veas aquí una contradicción entre la ley que prohíbe el desafío y la otra que autoriza dar carta de examen a los profesores públicos del colegio. ¿Qué otra cosa son estos asaltos dados aún por personas del sexo femenino sino juegos, cuyos maestros enseñan a alcanzar triunfo con sangre humana? ¿De qué hace hablar de la señorita Castellanos en sus sesiones de saber matar? ¿Por qué no se permite la enseñanza? ¿Por qué se permite la enseñanza del tiro de pistola? Porque hay ocasiones es conveniente usarlas en defensa propia. Y sigue también así. Mas para los caballeros, para los nobles, para los hombres de guante blanco y paletó, nosotros escribimos para el pueblo, para los hombres del pueblo, para esas manos endurecidas y callosas, a quien los señores llaman la canalla, y sin la cual valdrían muy poco. Y escribimos para los hombres del pueblo porque estos también tienen sus desafíos, casi siempre más repentinos, más bruscos, sin padrinos ni testigos, ni otras zarandajas, ni pamenas usadas en los huevos aristocráticos y de gente llamada. Bueno, espero que esta charla os haya resultado de cierto interés, os haya causado algunas dudas. Espero ahora preguntas si hay alguna, en el tiempo que nos resta. Y ahora después empezaremos la exhibición donde veremos la parte práctica de este asunto. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿A qué edad se iniciaban los niños? La grima. Mayormente no se inician los niños. Lo que recomiendo a los maestros es que se inicien a partir de los 16-18 años. Y en algunos ponen incluso un máximo de 25 o 30. Lo que no quiere decir que la gente mayor no utilizase la grima, pero que para iniciarse la edad comprendida entre esos años sería la adecuada. ¿Y por el papel de la mujer? Bueno, aquí hay pocos estudios. Sabemos que existen mujeres que practican esgrima, pero no sabemos exactamente de qué forma lo hacían, o si lo hacían de forma individual o de una forma más normal. Por ejemplo, me está viniendo a la cabeza un escrito donde un maestro de armas tiene una pendencia con varios que vienen a atacar su casa y es su hija, a la que llama Amazona, la que sale, digamos, a ayudar al padre a defender. Las mujeres no peleaban en palestras. No, eso no sabemos que pudiese permitirlo. A zona pública no lo he visto. Sí es verdad que existen casos puntuales donde se vean mujeres hacer un duelo por algún tipo de motivo, pero de forma habitual no. Es decir, el ordenamiento de maestro ¿lo organiza la propia organización de esgrima o el Estado? La propia organización de esgrima. Hay que tener en cuenta que lo primero que surgen son las cofradías y las hermandades. O sea, son las propias asociaciones de los esgrimidores las que imponen, digamos, este tipo de... Bueno, es igual que un gremio, ¿no? Un maestro oficial aprendiz. Después, cuando llega este del maestro mayor, es cuando el Estado o los reyes intentan poner aquí en España un orden dentro del territorio nombrando la figura del maestro mayor. Pero eso no significa que las cofradías siguieran teniendo importancia. Me viene a la cabeza también, por ejemplo, la cofradía de esgrimidores de Cataluña, que cuando se nombra a Gómez Dorado impone una queja porque ellos quieren seguir enseñando esclavos, por ejemplo, porque no había negocio de eso. ¿Cuál es la diferencia entre una norma y una armonía? ¿No lo he dicho? Se me habrá escapado. Un arma negra, digamos que es un arma que tiene el filo embotado y la punta tapada. O sea, no sirve para pelear. Y un arma blanca es un arma ya dispuesta para afilarse, que está afilada y que sirve para matar.
Viendo el escudo de ahí, la escuela de Grima solo se tocaba la parte de la espada, pero no se tocaba. ¿Puedes repetirlo? No te escucho. Que si en la escuela de Grima, que si solo se tocaba la parte de la espada o si también se tocaba escudo o algún otro material. Depende de la época. También va mucho por la moda. Cuando hablamos de 1520 hacia atrás, lo que hemos visto es que hay como muchas armas que se enseñan, ¿no? El montante, la espada y rodela, el hacha, incluso un mangual, pero los maestros también se adaptan a la moda que tenga la época. Cuanto más avanza, lo que vemos es que la gente usa espadas para ir por la calle, con lo cual la mayoría de las enseñanzas lo que van a ser serán en torno a la espada. Otra cosa es los maestros que enseñan para la guerra. Eso sí enseñan pues, lucha a caballo. Pacheco, por ejemplo, en uno de sus tratados trata específicamente la lucha a caballo. O con cualquier cosa que te pueda ocurrir, incluso con dagas, cuchillos, no solo las luchas. Cuanto más atrás vamos viendo que los maestros se encargan de enseñar más cosas, aparte solo de espadas. ¿Cuál es la relación de los tratadistas con las armas de fuego cuando aparecen? O sea, ¿es un choque? ¿Lo tratan en sus tratados como algo menor que...? Prácticamente no lo tocan. O sea, lo que son los maestros de Grima se dedican exclusivamente a las armas blancas. A todas las armas de fuego hay algunos comentarios como diciendo que no limpian tanto el honor como las espadas blancas o demás. De eso se encargan los tratadistas. Pero no quiere decir que ellos lo vean mal para la guerra. Aparte de eso, está fulminantemente prohibido portar armas de fuego en lo que es la ciudad. Está prohibido desde el principio, no se puede llevar. Con lo cual sería un poco, digamos, escabroso o legalmente dificultoso que tú te pusieses a hablar acerca de cómo hacer un duelo con una pistola. ¿La esgrima cuándo pasó de ser algo necesario para la vida a un deporte? Es decir, ¿cuándo se catalogó como deporte oficial? Bueno, a ver, como hemos visto aquí, es una designación paulatina. No quiere decir que no se siga todavía incluso hoy haciendo tipos de esgrima, porque hay, por ejemplo, el palo canario o la vara gitana, siguen siendo, digamos, tradiciones que se mantienen. Y en Sudamérica tenemos, por ejemplo, el palo sangriento, en Filipinas la esgrima filipina, que siguen siendo herederos de ese tipo de esgrima. Pero digamos que la esgrima ya comienza a ser oficializado como deporte del todo a partir de las primeras Olimpiadas, que es a principios del siglo XX. Aún así, todavía en estas Olimpiadas sigue habiendo un poco de debate porque la esgrima tenía que ser una cuestión de duelo, no podía ser un deporte. Al final se acabaron convenciendo. ¿A qué se debe la diferencia del duelo de la hoja? ¿Te refieres al largo de la hoja? ¿Por qué se pone una medida? Claro. Se pone una medida de 8 varas y media que viene a ser como 108 centímetros, básicamente porque había gente que incluso tenía espadas que podían ser como hasta esta mesa, que era una exageración. La gente cuando le dejaba la mano ancha empieza a hacer hojas cada vez más y más largas, y eso ya no tiene un sentido. Tiene un sentido de que vas a matar a alguien, por ejemplo. O por ejemplo estas mismas espadas que le apretabas un botón y sale más hoja. Esto también va incluido dentro del principio de intentar dar una igualdad a todos los que portaban. Hay una ligera ventaja para alguien que lleva una espada más larga. No es del todo cierto para alguien que practica, pero sí es verdad que para alguien luego es un problema encontrarse con una espada más larga. La representación que había enseñado creo que era de la década de los 90 del siglo XV, en la que salía levantando pesas también y haciendo otro ejercicio. Es esta. En la esquina izquierda hay un cuerpo, ¿no? Sí. El tema de, a la hora de, por ejemplo, derribos o Existen. cosas más cercanas. Pues existen, como ya he dicho, cuanto más atrás te vas. Cuanto más atrás te vas, por ejemplo, esta que es una imagen de la Alemania de 1490, habría lo que se conoce como Ringen, que es una lucha cuerpo a cuerpo que se hacía con espada. Es más, en las espadas que tengo allí, por ejemplo, esta de mano y medio, existen derribos, o existen formas de
digamos, tú llegas al cuerpo a cuerpo, estás muy cerca, pues en vez de utilizar la espada, coges al tío, lo tiras al suelo y ya que está en el suelo lo pinchas. Eso iba a decir, al realizar el derribo, atacas con más espera que el. O sea, En este caso, en como este hay. caso no. Es que depende también de lo honorable que quieras que sea el autor. Hay, por ejemplo, en los tratados de Grima medieval, una guardia que se llama la cinta di pietra, que no se trata de coger una piedra del suelo y tirársela al contrario. O sea que depende, hay muchas formas de hacer todo este tipo de... En ropera también tenemos maestros como Godino, que lo que te enseñan es a hacer joyerías. Por ejemplo, te dice que siempre lleves arena en el bolsillo, te dice que si te vas a pelear con alguien, te eches un poco para atrás, te lleves la mano derecha a la espada, con la izquierda te presignes y que cuando el otro esté distraído, le metas los dedos en el ojo y lo siguiente que vas tú con la espada. O sea que depende del maestro, tendría más o menos. La decoración en la espada, ¿algunos la dan crucial o es simplemente una decoración? Es decir, el ponerle básicamente una figura a tu espada, ¿es importante para el practicante de esgrima o es algo que...? Bueno, la espada, al ser como una expresión del que la porta, llevaría, digamos, impreso, primero, el rango social del que lo porta. O sea, cuando tú tienes impresiones dentro de la espada, filigranas, oro, lo que está mostrando al mundo es que tienes dinero. Eres noble, tienes capacidad de poder tener la espada así. Si tú te refieres a lo que son grabados o de palabras o lo que sea, se suelen dar, aunque no de forma habitual. Se ve mucho, en el siglo XIX yo lo he visto mucho en navajas, que viva mi dueño, o una de estas frases revenidas famosas que es no me desenvaines sin razón, no me envaines sin honor, cosas del estilo. No se suelen, que yo haya visto, no se suelen poner formas antropomórficas o decorado con animales y todo eso. ¿Hay alguna disciplina que utiliza la espada de dos manos, mandoble? Ahí voy a hacer una decisión. Un mandoble no es una espada. Un mandoble es un golpe a dos manos. Entonces, sí, claro, esto es una venta y una espada a dos manos. Esta es la... No tengo imágenes aquí, pero todo lo que son las escuelas alemanas... Bueno, sí, fíjate. Aquí en la imagen esta están utilizando espadas a dos manos. ¿Tú te refieres a las espadas más grandes que son el montante? Sí. Sí, claro. El montante es el símbolo del maestro y la arma más complicada de manejar dentro de toda la panoplia de armas. O sea, quien la consigue manejar se supone que es ya maestro. Por eso lo llevan bordado en el traje. Cuéntame. ¿Ya está? ¿Listo? Listo.